Del seminario 11 de Lacan vamos a ver el capítulo 16 que habla sobre el sujeto y el otro, la alienación. Lacan nos dice, si el psicoanálisis ha de constituirse como ciencia del inconsciente, convendría partir de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. En la teoría freudiana de que esta dinámica es por esencia y enteramente sexual. El otro es el lugar donde se sitúa la cadena del significante que rige todo lo que del sujeto podría hacerse presente. En el campo de ese ser viviente, donde el sujeto tiene que aparecer, y he dicho que por el lado de ese viviente llamado la subjetividad, se manifiesta esencialmente la pulsión. En el psiquismo no hay nada que permita al sujeto situarse como ser macho o ser hembra. El sujeto solo sitúa en su psiquismo su equivalente, actividad y pasividad. La polaridad de ser lo macho y de la hembra la representa únicamente la polaridad de la actividad. Las vías de las que hay que hacer como hombre o como mujer pertenecen enteramente al drama, a la trama, que se sitúa en el campo del otro. El Edipo es propiamente eso. Sobre esto hice hincapié la vez pasada cuando les dije que lo que debe hacer como hombre o como mujer el ser humano lo tiene que aprender por entero del otro. Que la pulsión parcial, sea lo que haya allí, lo orienta. Que solo la pulsión parcial represente en el psiquismo las consecuencias de la sexualidad, indica que la sexualidad está representada en el psiquismo por una relación del sujeto que se deduce de algo que no es la propia sexualidad. La sexualidad se instaura en el campo del sujeto por la vía de la falta. Aquí se superponen dos faltas. Una se debe al defecto central en torno al cual gira la dialéctica del advenimiento del sujeto a su propio ser, en la relación con el otro. Debido a que el sujeto depende del significante y el significante está primero en el campo del otro. La falta real es lo que pierde el ser viviente, de su porción de viviente, por reproducirse por las vías sexuadas. Esta falta es real porque remite a algo real, que el ser viviente, por estar sujeto al sexo, queda sometido a la muerte individual. Ven entonces cómo la misma razón que hace que el ser viviente sea inducido a su realización sexual por el señuelo, hace que la pulsión parcial, sea intrínsecamente pulsión de muerte, y representa por sí misma la porción que corresponde a la muerte en el ser viviente sexuado. Es una importante novedad porque designa la libido no como un campo de fuerza, sino como un órgano. Más adelante, hablando de la perversión, nos dice que el perverso es quien se sale con la suya más directamente que nadie, mediante un cortocircuito al integrar de la manera más profunda su función de sujeto a su existencia de deseo. La reversión de la pulsión, en este caso, es algo muy distinto de la variación ambivalencia que hace que el objeto pase del campo del odio al del amor, y viceversa, según resulte o no provechoso al bienestar del sujeto. Uno se convierte en masoquista cuando el objeto no sirve para su objetivo. Por eso hoy quiero poner el acento en la operación de la realización del sujeto en su dependencia significante respecto del lugar del otro. En el apartado 2 nos dice, la relación del sujeto con el otro se engendra toda en un proceso de iancia. Si no fuese por esto, la tendríamos toda a la mano. La relación entre los seres es en lo real. Al producirse en el campo del otro, el significante hace surgir al sujeto de su significación. Pero solo funciona como significante reduciendo al sujeto en instancias a no ser más que un significante petrificado, con el mismo movimiento con que la llama a su función, a hablar como sujeto. Esta es propiamente la pulsión temporal, en la cual se instituyen las características del punto de partida del inconsciente, tal como el cierre. El temor de ver desaparecer el deseo, empero, debe situarse de manera más radical en el nivel donde el sujeto se manifiesta en ese movimiento de desaparición que califiqué de letal. También en otra forma denominé este movimiento el fading del sujeto. Lo característico del sujeto del inconsciente es que está bajo el significante que desarrolla sus redes, sus encadenamientos y su historia en un lugar determinado.
Esto es un punto importante. Lo característico del sujeto del inconsciente es que está bajo el significante que desarrolla sus redes, sus encadenamientos y su historia. Es un lugar indeterminado. El sujeto depende del significante, en otras palabras, a cierta impotencia del pensamiento. Nadie podría negar que esta alienación está más de moda en la actualidad. Hágase lo que se haga, siempre se está un poco más alienado, ya sea en lo económico, lo político, lo psicopatológico, lo estético y todo lo que venga. La alienación consiste en ver al sujeto a solo aparecer en esa división que he articulado lo suficiente, según creo, al decir que si aparece de un lado como sentido producido por el significante, de otro aparece como afánesis. Ilustremos esto con lo que nos interesa. El ser del sujeto, el que está aquí del lado del sentido, si escogemos el ser, el sujeto desaparece, se nos escapa, cae en un sinsentido. Si escogemos el sentido, este solo subsiste cercenando de esa porción de sinsentido que, hablando estrictamente, constituye en la realización del sujeto del inconsciente. En otros términos, la índole de este sentido, tal como emerge en el campo del otro, es la de ser eclipsado en gran parte de su campo, por la desaparición del ser, inducida por la propia función del significante. Lo que acabo de describirles es de gran importancia. Este alienante no es una inversión arbitraria, está en el lenguaje. La bolsa o la vida. Si elijo la bolsa, pierdo ambas. Si elijo la vida, me quedo la vida sin la bolsa. O sea, una vida cercenada. Ya veo que me están entendiendo. O como dice Hegel, ¿qué es? No desperdiciemos municiones, se trata de generar la primera alienación, esa alienación por la que el hombre emprende el camino hacia la esclavitud, la libertad o la vida. Si elige la libertad, pierde ambas inmediatamente. Si elige la vida, tiene una vida amputada a la libertad. Y más adelante en el texto vamos a rescatar el sujeto encuentra una falta en el otro, en la propia intimación que ejerce sobre él el otro con su discurso. En los intervalos del discurso del otro surge en la experiencia del niño algo que se puede detectar en ellos radicalmente. Me dices, pero, ¿qué quiere? Este intervalo que corta lo significante, que forma parte de la propia estructura del significante, es la guarida de lo que en otros registros de mi desarrollo he llamado metonimia. Allí se arrastra, allí se desliza, allí el anillo del juego, esto que llamamos el deseo. El sujeto aprende el deseo del otro, en lo que no encaja en la falta del discurso del otro, y todo lo por lo que el niño no surge de una avidez por la razón de las cosas. Sabemos también que el niño evoca comúnmente el fantasma de su propia muerte en sus relaciones de amor con sus padres. Una falta cubre a la otra. Por tanto, la dialéctica de los objetos del deseo, en la medida que efectúa la juntura del deseo del sujeto con el deseo del otro, hace tiempo les dije que era el mismo, pasa por lo siguiente. No hay respuesta directa. Una falta generada en el tiempo precedente sirve para responder a la falta suscitada por el tiempo siguiente. Cuando hablábamos de Hegel, nos referíamos a el amo y el esclavo. Y para rescatar del punto siguiente del capítulo 17, el sujeto y el otro, segunda parte, vamos a leer este párrafo que dice: podemos localizar nuestro esquema de los mecanismos originales de la alienación en este primer apareamiento significante que nos permite concebir que el sujeto aparece primero en el otro en la medida en que el primer significante, el significante unario, surge en el campo del otro y representa al sujeto por otro significante cuyo efecto es la afánesis del sujeto. De allí la división del sujeto. Si bien el sujeto aparece en alguna parte como sentido, en otra parte se manifiesta como fading, desaparición. Se trata entonces, permítaseme la expresión, de un asunto de vida o muerte, entre el significante unario y el sujeto como significante binario, causa de su desaparición. El sujeto encuentra el camino del regreso de la alienación en la operación que denominé el otro día separación.
Mediante la separación, el sujeto encuentra, digamos, el punto débil de la pareja primitiva de la articulación significante en la medida en que es por esencia alienante. En el intervalo entre dos significantes se aloja el deseo que se ofrece a la localización del sujeto, la experiencia y el discurso del otro, del primer otro con que tiene que vérselas. Digamos, para ilustrarlo, la madre, en este caso, el deseo del sujeto se constituye en la medida en que el deseo de la madre esté allí, alende o aquende de lo que dice, íntima de lo que hace surgir como sentido, en la medida en que el deseo de la madre es desconocido. Allí en ese punto de carencia se constituye. El sujeto, mediante un proceso no carente de engaños ni de distorsiones fundamentales, por lo cual lo que el sujeto vuelve a encontrar no es lo que anima su movimiento de riesgo. Vuelve entonces al punto inicial, el de su falta como tal, el de la falta de su afánesis. En el diálogo mismo, cada uno de ellos solo ha de tener en cuenta lo que el otro transmite, en su función de mero significante, y no lo que es como presencia, como persona más o menos simpática. El surgimiento del sujeto a nivel del sentido solo se da por su afánesis en el otro, lugar el del inconsciente.